Buenas tardes a todos. En esta sesión veremos el espacio de funciones integrables y el teorema de convergencia dominada. La idea de esto es extender la integral a funciones con valores en los reales, porque solo habíamos visto para funciones no negativas con valores en los reales extendidos. ¿Y por qué menciono solo con funciones reales? Pues vamos a ver una pequeña motivación primero, antes de avanzar. Sea X sigma mu un espacio de medida. Y vamos a ver la siguiente proposición. Proposición 1. Sea f una función medible no negativa con valores en los reales extendidos, tal que la integral de f con respecto a mu es finita. Entonces la medida de conjunto de x, tales que f de x es igual a más infinito, es igual a cero. Vamos a ver la demostración. Para cada n en los naturales, definimos n como el conjunto de x, tales que f de x es igual a más infinito. Notemos que en está en la sigma álgebra sigma para todo n, pues f es medible. Por otra parte, el conjunto de x, tales que f de x es igual a más infinito, lo podemos ver como la intersección de los n's, ¿no? Porque si x está en este conjunto, entonces f de x va a ser mayor o igual que n para todo n, ¿no? Que precisamente es lo que significa esta intersección. Bueno, notemos que n por la característica de n es mayor o igual, perdón, menor o igual que f. ¿Por qué? Porque en el conjunto n, f de x es mayor o igual que n, ¿no? Y cuando estamos fuera del conjunto n, todo lo que está de este lado vale 0 y f es no negativa, ¿no? Luego, tenemos que la integral de n por la característica de en con respecto a mu es menor o igual que la integral de f con respecto a mu, pero lo que está del lado izquierdo es igual a n por la medida de n. Todo esto para todo n. Luego, la medida de n es menor o igual que 1 entre n por la integral de f con respecto a mu. Recordemos que la integral de f con respecto a mu, por hipótesis, es finita. Todo esto para todo n en los naturales. Luego, por continuidad de la medida, tenemos que la medida de x, tales que
f de x es igual a más infinito, es igual el límite cuando n tiende a infinito de la medida de los en, que esto va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n por la integral de f con respecto a mu. Recordemos que todo esto es finito, ¿no? Entonces, este límite es igual a 0. Por lo tanto, la medida de los x en x tales que f de x es igual a más infinito es igual a 0. Y como corolario tenemos lo siguiente. Sea f una función medible con valores en los reales extendidos, tal que la integral del valor absoluto de f con respecto a mu es finita. Entonces, la medida del conjunto de x, tal es que f de x es más menos infinito, es igual a 0. La demostración es rápida. Como la integral del valor absoluto de f es finita, la medida del conjunto de x tal es que el valor absoluto de f de x es igual a infinito, mide 0. Pero justamente el conjunto de x en los cuales el valor absoluto de f es igual a más infinito es el conjunto de x tales que f de x vale más infinito o menos infinito. Y con esto queda la demostración. Queda como ejercicio lo siguiente. Ejercicio. Sea f una función de x a los reales extendidos medible. Definimos f tilde por lo siguiente. F tilde de x es igual a f de x si f de x está en los reales y como 0 si f de x vale más infinito o menos infinito. Entonces, f es medible y si la integral del valor absoluto de f con respecto a mu es finita, entonces f es igual a f tilde casi donde quiera. Es decir, fuera de un conjunto de medida 0, f y f tilde coinciden, ¿no? Y el conjunto de medida 0 justamente va a ser este, ¿no? Por el corolario que vimos. Y en términos más informales, podemos modificar a f por una función medible real. Y en términos de la integral, podemos ignorar al conjunto de x, tales que f de x vale más menos infinito. Por ello es que vamos a enfocarnos solo en funciones reales. Y ahora vamos a ver la siguiente definición. Definición 1. Definimos el espacio de funciones integrales por Lx sigma mu igual al conjunto de funciones medibles, tales que la integral de su parte positiva, f más, es finita y la integral de f menos, la parte negativa, es finita, ¿no? Ambas con respecto a mu. Y bueno, si recordamos, la parte positiva era el máximo entre 0 y f y la parte negativa era el máximo entre 0 y menos f. Y si f está en el espacio de funciones integrables, perdón, decimos que f es integrable. Ahora vamos a ver la definición 2. Definición 2. Disculpen. Sea f una función integrable.
Definimos la integral de f con respecto a mu de la siguiente manera. La integral de f con respecto a mu es igual a la integral de la parte positiva de f con respecto a mu menos la integral de la parte negativa de f con respecto a mu, ¿no? Como f es integrable, estos dos números son finitos y está bien definido como un real. Y dado e cualquier elemento de sigma, definimos la integral de f con respecto a mu n como ya lo habíamos hecho para funciones no negativas, ¿no? La integral de f con respecto a mu en e es igual a la integral de f por la característica de e con respecto a mu, y notando que esto es igual a la integral de la parte positiva de f con respecto a mu en e menos menos la integral de la parte negativa de f con respecto a mu en e, ¿no? Una pequeña observación que va a ser útil para algunos cálculos. Y ahora vamos a ver el siguiente lema. Lema 1. Sea f una función integrable y sean f1 y f2 funciones medibles no negativas, tales que la integral de f1 con respecto a mu es finita, la integral de f2 con respecto a mu es finita, y además f es igual a la diferencia de f1 con f2. Entonces tenemos que la integral de f con respecto a mu es igual a la integral de f1 con respecto a mu menos la integral de f2 con respecto a mu, ¿no? Es decir, podemos calcular la integral de f como la integral de la diferencia siempre y cuando estas dos funciones que tenemos aquí son no negativas. Vamos a ver la demostración. Notemos que f es igual a f más menos f menos, ¿no? Esta identidad ya la habíamos ocupado antes. Pero por hipótesis esto es igual a f1 menos f2. Entonces, despejando f menos del lado derecho y f2 del lado izquierdo, tenemos que f más f2 es igual a f1 más f menos. Entonces, integrando de ambos lados, tenemos que la integral de f más f2 con respecto a mu es igual a la integral de f1 más f menos con respecto a mu. Pero como f más f2 y f1 más f menos son funciones no negativas, ya habíamos visto que para funciones no negativas podemos abrir las sumas en la integral, ¿no? Es decir, la integral de f más la integral de f2 es igual a la integral de f1 más la integral de f menos. Como todos los términos de la suma son finitos, podemos restar, ¿no? de ambos lados de la igualdad. ¿No? Vamos a despejar este hacia el lado izquierdo y este hacia el lado derecho, ¿no? Lo cual resulta que
la integral de f más con respecto a mu menos la integral de f menos con respecto a mu es igual a la integral de f1 con respecto a mu menos la integral de f2 con respecto a mu. Pero si recuerdan, esto es la definición de integral para funciones integrables. Y con esto acabamos la demostración. Este lema será de bastante utilidad para probar más propiedades de la integral. Ahora tenemos la siguiente proposición. Proposición 1. ¿F es integrable? Sí y solo si el valor absoluto de f es integrable. En este caso, la integral, el valor absoluto de la integral de f con respecto a mu es menor o igual que la integral del valor absoluto de f con respecto a mu. Vamos a ver la demostración. Vamos primero por la ida. Como f es integrable, tenemos que la integral de f más con respecto a mu es finita y la integral de f menos con respecto a mu es finita. Notemos que el valor absoluto de f es igual a f más f menos. Y como el valor absoluto de f es una función medible no negativa, tenemos que la integral del valor absoluto de f con respecto a mu es igual a la integral de f más con respecto a mu más la integral de f menos con respecto a mu. Recordemos que cuando estamos sumando funciones no negativas, podemos separar la integral en las sumas, ¿no? Pero como ambos términos son finitos, tenemos que este es finito. Además, como la parte positiva del valor absoluto es igual al valor absoluto porque esta función es no negativa y f menos, perdón, la parte negativa del valor absoluto de f es igual a 0, tenemos que el valor absoluto de f es integrable, ¿no? Porque la integral de la parte positiva del valor absoluto va a ser la integral del valor absoluto, que es finita, y la integral de la parte negativa del valor absoluto va a ser igual a 0, ¿no? Porque esta función es igual a 0. Y con eso concluimos que el valor absoluto de f es integrable. Ahora, vamos con el regreso. Como el valor absoluto de f es integrable, tenemos que la integral del valor absoluto con respecto a mu, que es igual a la integral de su parte positiva, porque coinciden, y como f es integrable, este es finito, ¿no? Además, como el valor absoluto es igual a f más f menos, tenemos que f más es menor o igual que el valor absoluto y f menos es menor o igual
que el valor absoluto, ¿no? Porque ambos sumandos son no negativos. Luego, la integral de f más con respecto a mu es menor o igual que la integral de f menos, perdón, la integral del valor absoluto de f con respecto a mu, porque f más es menor o igual que el valor absoluto de f, y la integral de f menos con respecto a mu es menor o igual que la integral del valor absoluto de f con respecto a mu. Pero si se dan cuenta, como esta integral es finita, ambas integrales de f más y f menos son finitas. Disculpen. Y por definición de función integrable, tenemos que f es integrable, ¿no? Porque su parte positiva y parte negativa integran algo finito. Y por último, notemos que el valor absoluto de la integral de f con respecto a mu es igual a el valor absoluto de la integral de f más con respecto a mu menos la integral de f menos con respecto a mu, usando la desigualdad del triángulo y que ambos términos de la resta son finitos, tenemos que esto es menor o igual que la integral de f más con respecto a mu menos, perdón, más la integral de f menos con respecto a mu. Que esto es igual a la integral de f más la integral, perdón, más f menos con respecto a mu. Pero si recuerdan, esto resulta ser el valor absoluto de f, ¿no? Entonces, esto es igual a la integral del valor absoluto de f con respecto a mu. Y con esto concluimos la proposición. Como consecuencia de esta proposición, tenemos el corolario 1. Sea f una función medible, si existe una función g integrable tal que el valor absoluto de f es menor o igual que el valor absoluto de g, entonces f es integrable. Vamos a ver la demostración. Es bastante rápida. Como el valor absoluto de f es menor o igual que el valor absoluto de g, y g es integrable, tenemos que la integral del valor absoluto de f con respecto a mu es menor o igual que la integral del valor absoluto de g con respecto a mu, pero como g es integrable, la integral del valor absoluto es finita, y por tanto la integral del valor absoluto de f es finita. Luego, el valor absoluto de f es integrable, perdón, y por lo tanto f es integrable. Una vez vistos estos resultados, tenemos la siguiente proposición. Proposición 2. Sean f y g funciones integrables y alfa cualquier real. Entonces, a. La integral de alfa por f con respecto a mu es igual a alfa por la integral de f con respecto a mu. Y b. La integral de f más g con respecto a mu es igual a la integral de f con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Es decir, para funciones integrables,
tenemos que la integral es lineal, ¿no? Vamos a ver la demostración. El caso sencillo para A es el siguiente. Si alfa es igual a 0, alfa por f es igual a 0, ¿no? Entonces, la integral de alfa por f con respecto a mu es igual a 0, que esto es igual a 0 por la integral de f con respecto a mu. Si alfa es mayor que 0, tenemos que la parte positiva de alfa más es igual a alfa por la parte positiva. Y alfa por f, su parte negativa, es igual a alfa por la parte negativa. Luego, la integral de alfa por f con respecto a mu es igual a la integral de alfa por f más con respecto a mu más la integral de alfa por f menos con respecto a mu. Y si recuerdan, cuando son funciones no negativas y estamos multiplicando por una constante no negativa, podemos sacar la constante de la integral, ¿no? Todo esto, pues, alfa es mayor que 0. Y esto es igual a alfa por la integral de f más con respecto a mu menos, aquí me falló en menos la integral de alfa por la integral de f menos, y factorizando, esto es igual a alfa por la integral de f más con respecto a mu menos la integral de f menos con respecto a mu, que por definición esto es igual a alfa por la integral de f con respecto a mu. Ahora, si alfa es menor que 0, tenemos lo siguiente. La parte positiva de alfa por f es igual a menos alfa por la parte negativa de f. Y la parte negativa de alfa por f es igual a menos alfa por la parte positiva. Es decir, cuando estoy multiplicando alfa por f, lo que está haciendo es cambiando la de signo, ¿no? Este es un cálculo que pueden hacer como ejercicio. Luego, la integral de alfa por f con respecto a mu es igual a la integral de la parte positiva de alfa por f con respecto a mu menos la integral de la parte negativa de alfa por f con respecto a mu. Por lo que acabamos de ver, esto es menos alfa. Bueno, esto es igual a la integral de menos alfa por la parte negativa con respecto a mu menos la integral de menos alfa por la parte positiva con respecto a mu. Y como menos alfa es mayor que 0, tenemos que esto es igual a menos alfa por la integral de f menos con respecto a mu menos la integral
de f más con respecto a mu. Y si se dan cuenta, aquí aparece la integral de f menos con respecto a mu, menos la integral de f más con respecto a mu, que esta es precisamente menos la integral de f con respecto a mu, ¿no? Es decir, esto es igual a menos alfa por menos la integral de f con respecto a mu, que resulta ser alfa por la integral de f con respecto a mu. Ahora vamos a demostrar b. Primero, si f y g son integrables, tenemos que la integral del valor absoluto de f más g con respecto a mu va a ser menor o igual a la integral de el valor absoluto de f más, más el valor absoluto de g con respecto a mu. Y como estas son funciones no negativas, podemos abrir la suma, que esto en realidad es igual a la integral del valor absoluto de f más la integral del valor absoluto de g. Y este es finito. Luego, de la proposición 1, tenemos que f más g es integrable, pues su valor absoluto es integrable, que fue lo que demostramos. Ahora, por otra parte, notemos que f más g lo podemos expresar como f más g más menos f menos más g menos, ¿no? Porque f más es igual a f más menos f menos y g es igual a g más menos g menos, ¿no? Y en esta desigualdad solo distribuimos, igualdad, perdón. Ahora, ¿cómo f más g más f menos más g menos son funciones medibles no negativas y la integral de f más g más, que es igual a la integral de f más la integral de g más? Recordemos, funciones no negativas sí se podemos separar sumas, ¿no? Como estas son finitas, la integral de la suma es finita, ¿no? Lo mismo para f menos más g menos, ¿no? La integral de esa suma también es finita por la misma razón, ¿no? Por el lema 1, tenemos que la integral de f más g con respecto a mu es igual a la integral de f más g más con respecto a mu menos la integral de f menos más g menos con respecto a mu. Porque ya vimos a f más g como diferencia de dos funciones no negativas y que integran finito, ¿no? Que esto es igual
a la integral de f más con respecto a mu más la integral de g más con respecto a mu. Recordemos que para no negativas sí podemos separar sumas, menos la integral de f menos con respecto a mu menos la integral de g menos con respecto a mu. Agrupando correctamente tenemos que esto es igual a la integral de f más con respecto a mu menos la integral de f menos con respecto a mu más la integral de g más con respecto a mu menos la integral de g menos con respecto a mu. Y por definición, este es igual a la integral de f con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Y con esto terminamos la proposición. Antes de ver el teorema de convergencia dominada, tenemos una pequeña observación. Sea f una función integrable y n un elemento de sigma tal que la medida de n es igual a 0. Entonces, la integral de f con respecto a mu en el conjunto n es igual a 0. Vamos a ver la demostración. Prácticamente sale del hecho de que ya lo probamos esto para funciones no negativas, ¿no? Como la integral de g con respecto a mu en n es igual a 0 para todo g función medible no negativa, tenemos que la integral de f con respecto a mu en n lo podemos ver como la integral de f más con respecto a mu en n menos la integral de f menos con respecto a mu en n. Y para cada uno de estos ya tenemos que esto se va a 0 y esto se va a 0. Porque f más y f menos son funciones no negativas, ¿no? Y esto es igual a 0. Y con esto acabamos la pequeña observación. Terminaremos esta sesión con el teorema de convergencia dominada. Sea fn una sucesión de funciones integrables y f una función medible tal que el límite cuando n tiene infinito de fn es igual a f casi donde quiera, es decir, fn evaluado en x converge a f de x para x fuera de un conjunto de medida 0. Supongamos que existe una función g integrable tal que el valor absoluto de fn es menor o igual que g. Entonces tenemos dos cosas. A. La función f es integrable y la integral de f con respecto a mu es igual al límite cuando n tiene infinito de la integral de fn con respecto a mu. Vamos a ver la demostración. Vamos a hacer un pequeño paso intermedio antes de demostrar el teorema completo. Paso 1. Supongamos primero que fn evaluado en x converge a f evaluado en x para todo x en x. Luego tenemos que f evaluado en x, que es igual al límite cuando n tiende a infinito
de fn evaluado en x es menor o igual que g de x para todo x. Por el corolario 1, este que nos decía que si podemos acotar el valor absoluto por el valor absoluto de una función integrable, tenemos que f es integrable. Pues g es integrable. Por otra parte, tenemos que fn más g es mayor o igual que 0. A esto le voy a llamar 1. Y menos fn más g es mayor o igual que 0. A esto le voy a llamar 2. Pues el valor absoluto es de fn es menor o igual que g. Todo esto para todo n en los naturales, ¿no? Por el lema de Fatud, y 1, recordemos que el lema de Fatud se vale para funciones medibles no negativas. Tenemos que la integral del límite inferior de fn más g con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior de la integral de fn más g con respecto a mu. Ahora, si se dan cuenta, tenemos lo siguiente. Que, bueno, primero, en esta parte, como el límite de las fn existe y g es constante respecto a n, primero esto es igual al límite, cuando n tiene infinito, de fn más g con respecto a mu. Pero como el límite de fn es igual a f, entonces esto es igual a la integral de f más g con respecto a mu. Y ahora, como esto es constante respecto a n, y como podemos usar la linealidad de la integral, tenemos que esto es menor o igual que el límite inferior de la integral de fn con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Y esto es igual a el límite inferior cuando n tiene infinito de fn con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Ahora,
tenemos, otra vez ocupando la linealidad de la integral, que la integral de f con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior cuando n tiende a infinito de las integrales de fn con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Como la integral de g es finita por ser integrable, podemos restar de ambos lados, ¿no? Es decir, eliminamos esta y esta. Por lo tanto, la integral de f con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior de la integral de fn con respecto a mu. Por otra parte, del lema de Fatou y 2 tenemos que la integral del límite inferior cuando n tiende a infinito de menos fn más g con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior de la integral de fn menos fn, perdón, más g con respecto a mu y entonces vamos a hacer algo similar, solo cambian algunas cosas que ahorita vamos a mencionar. La integral de menos f más g con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior cuando n tiende a infinito de menos la integral de fn con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu, ¿no? Otra vez, estamos usando que de este lado sí existe límite, ¿no? De las fn, que es f. Y de este lado estamos ocupando la linealidad en la integral, ¿no? Saco el signo negativo aquí y separo la suma. Y nuevamente ocupando la propiedad esta del límite inferior cuando tenemos una constante respecto a n, puedo sacar esta integral del límite inferior. Entonces, menos la integral de f con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior de menos la integral de fn con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Pero una de las propiedades que hemos visto de límites superior e inferior es que el límite de menos la sucesión, el límite inferior de menos la sucesión me da igual a menos el límite superior de esa sucesión. Es decir, esto es igual al límite superior de la integral de fn con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Y nuevamente, como g es integrable, podemos eliminar de ambos lados, lo cual resulta en que menos la integral de f es menor o igual que menos el límite superior de las integrales de las fn. Entonces,
la integral de f con respecto a mu es mayor o igual que el límite superior de las integrales de fn. Ahora, ¿cómo? Si recuerdan, teníamos que la integral de f es menor o igual que el límite inferior. Entonces, como el límite superior siempre es mayor o igual que el límite inferior, y el límite inferior es mayor o igual que la integral de f, y el límite superior es menor o igual que la integral de f, no le queda de otra que f sea el límite de las fn, ¿no? Pues el límite superior e inferior coinciden y a su vez eso es igual al límite, ¿no? Y bueno, todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque supusimos que el límite de las fn era igual a f para todo x, ¿no? Ahora, paso 2. Supongamos que el límite cuando n tiene infinito de fn es igual a f casi donde quiera, ¿no? Entonces, existe un conjunto en sigma tal que la medida de n es igual a 0 y el límite cuando n tiende a infinito de fn en x es igual a f de x para todo x en x. Notemos que el límite cuando n tiende a infinito de fn en x por la característica de x menos el conjunto n es igual a f de x por la característica del conjunto x menos n en x para todo x en x. Notemos además que fn en valor absoluto por la característica de x menos n es menor o igual que g. Luego, fn por la característica de xn menos, perdón, fn por la característica de x menos n es integrable para todo n y f por la característica de x menos n es menor o igual que g, ¿no? Porque f por la característica de xn es el límite de esta sucesión. Luego, f por la característica de x menos n es integrable. Y vamos a ver que con f también. ¿Por qué? Entonces, la integral
del valor absoluto de f con respecto a mu es igual al integral del valor absoluto de f por la característica de n con respecto a mu más la integral del valor absoluto de f por la característica de x menos n con respecto a mu. Pero si recuerdan, esta es la integral del valor absoluto sobre el conjunto n. Y como n mide 0, ese término es igual a 0. Y por lo que vimos antes, primero, esto es igual a la integral del valor absoluto de f por la característica de x menos n. Solo estamos metiendo la característica en el valor absoluto por ser no negativo. Y teníamos que esto era finito. Y como f, vimos que el valor absoluto de f es integra algo finito, perdón, tenemos que f es integrable. Entonces, vamos a ver la segunda parte, ¿no? Esto demuestra A. Ahora, como el límite cuando n tiene infinito de fn por la característica de x menos n es igual a f por la característica de x menos n, del paso 1 tenemos que el límite cuando n tiene infinito de la integral de fn por la característica de x menos n con respecto a mu es igual a el límite cuando n tiene infinito de la integral de f por la característica de x menos n con respecto a mu. Pero ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a sumar un 0, ¿no? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la integral de fn con respecto a mu, perdón, de fn por la característica de x menos n con respecto a mu, más la integral de fn por la característica de n con respecto a mu, es igual a la integral de f por la característica de x menos n con respecto a mu, más la integral de f por la característica de n con respecto a mu. Pues la integral de fn por la característica de n con respecto a mu es igual a la integral de f por la característica de n con respecto a mu, que es igual a 0, por la observación 1. Notando que la característica de x menos n más la característica de n
es igual a 1 y usando la linealidad de la integral, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de fn con respecto a mu es igual a la integral de f con respecto a mu. Lo que estamos haciendo aquí es realmente meter en la integral estos términos, factorizar las fn y f respectivamente y usar esta identidad. Y con esto concluimos el teorema de convergencia dominada. Muchas gracias por su atención.